no sois de este mundo. No sois de este mundo, dijo Yeshua. No sois de este mundo. Hoy vamos a permitir que Él nos hable a través de su palabra. Muchas veces le decimos, Dios mío, háblame, háblame, háblame. Y todas las respuestas que estamos buscando ya están escritas. Porque Dios quiere que escudriñes la Biblia y te des cuenta que cualquier problema que tengas, cualquier crisis por la que estés pasando, Dios tiene la solución. Amén. Y no esperemos que Dios la solucione fuera de su verdad, fuera de su palabra. Su palabra es su verdad. Su palabra es santa. Su palabra nos liberta. Amén. Y este día vamos a usar su palabra para vernos como en un espejo. Por eso es importante reconocer quiénes somos nosotros, cómo nos ve Dios, qué piensa Dios de nosotros, por dónde nos quiere llevar Dios, qué es lo que quiere Dios que sepamos, que ignoramos todavía. Y yo creo que la palabra de Dios tiene las respuestas a cada pregunta que tenemos y este día las vamos a encontrar. ¿Qué les parece? Amén. Vamos a leer el capítulo 5 en el versículo 19 de su palabra. Dice, por eso Yoshua tomó la palabra y les dijo, en verdad les digo, que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Amén. Vean ustedes, porque dice, por eso Yeshua tomó la palabra y les dijo, en verdad, que el Hijo no puede hacer nada de su propia iniciativa. Se estaba refiriendo a Él mismo. Le estaba diciendo a sus discípulos, yo no puedo hacer nada fuera de la voluntad de mi Padre. Esa es la verdad. Mucha gente piensa que Yeshua va a obrar diferente a la voluntad del Padre. De ninguna manera. Él dijo que Él no podía hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Amén. Y dice, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, o sea el Padre, lo hace también el Hijo de igual manera. Esto nos muestra la manera en que Yeshua daba siempre el poder y la gloria a su Padre. Amén. Y su Padre es nuestro Padre. Amén. Porque Yeshua viene a ser el primogénito, el Hijo de Dios. Amén. Nosotros venimos a ser los hermanos de Yeshua. Y el mismo Padre de Yeshua es nuestro Padre. Nada diferente. Lo que Dios quiere que hagamos es que imitemos a Yeshua. Que Jesús sea nuestro modelo a seguir en obediencia y en amor, en reverencia al Padre. Por eso Él dijo, porque todo lo que Él hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Aquí está dando una señal de obediencia. Amén. También dijo el Señor, también dijo Yeshua, no soy de este mundo. ¿Qué les hace pensar a ustedes cuando Él dijo no soy de este mundo? ¿Quiere decir que somos extraterrestres? ¿Quiere decir que somos de otro planeta? O también puede ser que pensemos que nosotros estamos de paso en este mundo y que después nos iremos al cielo en ese rapto secreto que han creído la humanidad. Pero ¿habrá rapto secreto? Piense. Después lo vamos a cubrir con la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que no son de este mundo? Porque Él dijo, no sois de este mundo.
¿quiénes son? ¿Quiénes son los que no son de este mundo? La palabra del Señor nos dice que los que no son de este mundo son los elegidos del mundo por Dios. Los elegidos que están en el mundo y Dios viene a rescatarlos. Estos ya no pertenecen al mundo. Y los que no pertenecen al mundo ya no hacemos las cosas del mundo. Hacemos las cosas de Dios como Yeshua lo dijo en su palabra, porque todo lo que el Padre hace, lo hace también el Hijo de igual manera. Entonces tenemos aquí un modelo que seguir. Amén. ¿Verdad? En el 18, el versículo 18 y 19 de capítulo 5 nos dice: por esta razón los judíos aún más trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también llamaba a Elohim su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. Cuando la palabra nos enseña que él quebrantaba, según los judíos, el Shabbat, que él quebrantaba el día de reposo, no se referían a que si lo guardaba o no lo guardaba, porque Yeshua guardó el día de reposo porque es el cuarto mandamiento del Padre, pero no lo guardaba como los judíos lo guardaban. Ahí está la diferencia. Amén. ¿Por qué? Porque el día de reposo se estableció desde antes que la ley fuera establecida. Él mostró el camino, el Padre mostró el camino, nuestro Creador mostró el camino, 6 días trabajó y en el 7º día reposó. Amén. 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 Entonces aquí hay también posiblemente un malentendido acerca de cómo es que él quebrantaba el Shabbat, según la opinión de los judíos. Dice, sino que también llamaba a Elohim su propio Padre. En otras palabras, fíjense bien, en el tiempo de Yeshua, el pueblo judío no podía ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Porque para ellos, mencionar el nombre de Dios era el nombre muy sagrado, muy puro, muy santo. Y no se sentían dignos de mencionar el nombre de Dios. Por eso en el libro de Isaías, el profeta Isaías lo dice, y dice, y me llamarán por nombre, y conocerán mi nombre. Porque el pueblo judío no podía pronunciar el nombre de Dios, porque ellos hasta cierto punto tenían muy entendido de que el nombre de Dios era sagrado y que no cualquier persona lo podía pronunciar. Algo podemos aprender de los judíos. Ahora todo el mundo dice, yo creo en Dios, pero ¿cuál Dios conoce? Porque es el Dios de los judíos, es el Dios hebreo, es el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Cuál es el Dios en que tú has creído? Porque todo el mundo en su mente tiene un Dios formado, ¿no es cierto? Pero dice la palabra del Señor que dice, por esta razón los judíos aún más trataban con mayor empeño de matarlo. Porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también llamaba a Elohim su propio Padre, haciéndose igual a Elohim. Eso les trajo un celo, ¿verdad? Que acabaron por matarlo al Señor. Por el celo, por la rabia, por falta de entendimiento. Y dice la Biblia, ¿verdad? En el libro vámonos al libro de Juan 15, versículos 18 y 19. ¿Quiénes son entonces los elegidos? ¿Quiénes son los elegidos que estaban en el mundo, que están en el mundo, pero siguen siendo los elegidos? Aquí el Señor nos da la respuesta. En Juan 15, 18 nos dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como suyos.
pero ya no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo, por eso el mundo los aborrece. No esperemos que nos amen. Es más, entre más nos aborrezcan, mejor testimonio tenemos ante Dios. Porque el mundo nos ha aborrecido. Amén. Esto es lo que dijo él, si el mundo los aborrece. Saben que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando alguien te aborrezca, acuérdate de Yoshua. Que aquellos que te aborrecen a ti, lo aborrecieron a él primero. El que te ama a ti es el que ama a Dios. Y dice la palabra del Señor que los elegidos, los que Dios escogió del mundo, son también los que recibieron su palabra, la palabra de Dios. En el versículo 14 al 16 del capítulo 17, 14 y 16, nos habla Yeshua por su palabra y nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aleluya. No somos del mundo. No somos del mundo. Si has recibido la palabra de Dios, porque, hermano, aquí se conoce quiénes son del mundo y quiénes no son del mundo. Pero aquellos que Dios ha escogido y arrebatado para Él, dice la Biblia, son los que han recibido su palabra, y su palabra es la verdad, y su palabra nos santifica. Amén. Y no esperemos que el mundo nos acepte, porque hemos salido del mundo. Nadie puede comprender por qué tú te hiciste cristiano. Nadie puede comprender por qué tú ahora no sales de la iglesia. Nadie puede comprender por qué tú cantas aleluya. Nadie puede comprender por qué tú dices, en Dios espero. Amén. Nadie puede comprender eso, el mundo no lo conoce. Y te critican y te apuntan con el dedo. Ya se volvió que religiosa, ya se volvió esto. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y eso es la verdad. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nada. Simplemente quedarnos callados, porque nosotros sabemos que hemos sido arrebatados por Dios del mundo. Aquellos que no son del mundo son los que son de Dios y le conocen. Yo soy de Dios y le conozco. Amén. Y eso lo dice su palabra en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, por favor, hermanos. 4. Primera de Juan 4, versículos del 4 al 6. ¿Sí lo encontraron? Amén. Los que son de Dios, dice, y le conocen. Vean ustedes su palabra. Vamos a permitir que su palabra nos abra el entendimiento. Amén. Primera de Juan 4, del 4 al 6. Y dice su poderosa palabra: hijitos, ustedes son de Elohim y los han vencido a ellos. Porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim. Y el que conoce Elohim no nos oye. Perdón. El que conoce Elohim y el que conoce Elohim nos oye. Y el que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Estos son los que no son del mundo. Amén. Y los que no son del mundo, dice su palabra, son los que ya no practican el pecado. Porque ya no somos del mundo. Amén. Ya no practicamos el pecado. Ya la
del 18 al 19 encontramos tesoros en la palabra de Dios, hermanos, para conocer mejor a nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 18 al 19. Los que son de Dios, dice, no practican el pecado. Y dice su poderosa palabra, sabemos que todo el que ha nacido de Elohim no sigue pecando. Más bien, aquel que fue engendrado de Elohim lo guarda y el maligno no lo toca. Aleluya. Amén. Versículo 19, sabemos que somos de Elohim y que el mundo entero está bajo el maligno. No somos del mundo está bajo el maligno. Los hijos de Dios estamos bajo el poder y el gobierno de Dios, que es santo, que es poderoso. Amén, aleluya. Amén. Háblanos, Yahweh. Poderosa palabra del Señor. Si fueras del mundo, dice, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Somos aborrecidos por el mundo. Hay que tener mucho cuidado cuando el mundo nos ame. Hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos. ¿Quiénes son aquellos entonces que están en el mundo, pero no son del mundo? Los que no consiguen, los que no siguen la corriente del mundo. Y lo vamos a encontrar en el libro de Efesios. Efesios 2. Gloria a Dios. Si algo lo encuentra primero que yo, dígame la página. 1195. Ya sabía que me lo había pasado. 1195. Efesios 2. Del 1 al 3. Amén. Los escogidos, los que no somos del mundo, somos los que no siguen la corriente del mundo. Efesios 2, del 1 al 3. Dice, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Aleluya. Hermanos, yo sé que la presencia de Dios está aquí. Sí, amén, amén. Yo sé que su palabra nos está hablando hoy. Sí, Señor, amén. Yo sé que Él vive y que Él nos está hablando a través de su palabra. Gracias, Padre. Tenemos que identificarnos como lo que hemos sido llamados a ser, que no somos de este mundo. Amén, somos un pueblo escogido, somos un pueblo diferente, somos un pueblo lavado por la sangre del Cordero. Amén, amén. Nuestros pecados han sido perdonados. Aleluya. Amén, y nuestra patria no es esta, Así es, amén. sino nuestra patria es la patria celestial. Así es, amén. ¿Quiénes son entonces los que no son del mundo? Los que brillan. Los que brillan. Testimonio de Yeshua. Los que tienen la luz verdadera. Sí, amén, amén. Los que no se mezclan con el mundo Aleluya. y siguen brillando. ¿Se ha visto usted las estrellas? Amén. ¿Ha visto las estrellas usted en la noche? Están una acá, otra acá, brillando. Esta estrella no se mete con aquella estrella, solamente hace su trabajo, brilla. Así es como Dios quiere que nosotros seamos, como las estrellas. Cada quien tiene un lugar, cada quien tiene una posición, cada quien tiene un nivel de luz, cada quien tiene un propósito en medio de la noche. Brillar con la palabra, con la verdad de Dios. Por favor, ya dejemos enredarnos con el mundo. Amén. Ya no podemos vivir en dos aguas. Así es, amén.
Ya no podemos vivir en dos mundos. Ahí viene la gran confusión. Quedamos. Luego viene un pedacito de aire y lo avienta para el mundo, porque es lo que está esperando usted. A ser aventado para el mundo por una corriente de aire. Así es. Vamos a leer Filipenses. Filipenses 2. Y está enseguida de Efesios. Amén. Dice la Biblia que son los que brillan. Somos como luminarias. Amén. Dice la Biblia que 2:15, perdón. Amén. Para que sean, dice Filipenses, para que sean irreprensibles y sencillos, hijo de Elohim sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Aleluya. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Amén, amén. Tenemos todo lo necesario para brillar, para ser diferente, para mostrarles al mundo que Dios es real, porque Él ha sido real en nuestras vidas. Amén, amén. Cuando estamos mezclados con el mundo ya no brillamos. Hemos perdido nuestra luz. Amén, así es. Tenemos luz, pero es una luz opaca. Amén. Sí, amén. Volvemos otra vez a las costumbres, a las tradiciones de antes. Ahora no, ahora Dios tenemos que reconocer que nos ha limpiado de nuestros pecados, que ha perdonado nuestros pecados, que nuestros pecados han sido enterrados, que ella no se acuerda de nuestros pecados y que lo que tenemos que hacer ahora es importante para que la iglesia se dé cuenta que ahora tenemos que edificar nuestra vida espiritual, nuestra casa espiritual sobre el fundamento de la palabra de Dios. ¿Quiénes son entonces los que no pertenecen al mundo? No soy del mundo, dice la palabra. Los que no aman al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. Vamos a regresar a Primera de Juan. Primera de Juan 2:15. Y su palabra nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Con eso conocemos, no solamente para nosotros nuestra vida personal y vernos ante la palabra del Señor, sino podemos ver también la condición de muchos cristianos que se dicen cristianos que según ellos le dieron a Dios su vida, se bautizaron, pero están en el mundo, hacen las cosas del mundo. Para ellos vendrá un castigo muy mayor, por mentirosos y por engañadores, burladores de la palabra, burladores del Señor, burladores de su reino, burladores de su espíritu. Sí, amén. ¿Ustedes creen que Dios es un Dios que dice, ay, pobrecito, le va a dar tiempo? No, el tiempo es hoy, Amén. ahorita. Señor. Los que no son del mundo son aquellos que han oído de la corrupción que hay en el mundo y la concupiscencia, dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:14. Segunda de Pedro 1:14. No lo encuentro. Página 1247. 1247. 12:47. Voy a tener que ponerle separaciones a mi Biblia porque está muy chiquita la letra, muy pegada a las páginas. La página 12:47 dice Alicia. No, sí, pero ¿qué?
Segunda de Pedro 1:14, por favor, hermanos. Y su palabra nos dice, pues como sé que dentro de poco, no, primera de Pedro, no, segunda de Pedro, perdón. Pues como sé que dentro de poco tengo que dejar mi frágil morada, como me lo ha declarado nuestro maestro Yeshua de Mashiach. Segunda de Pedro 1:14. En otras palabras, nosotros, hermanos, tenemos que movernos ya nuestra manera de pensar. Si no movemos la manera de pensar a la luz verdadera, nunca vamos a hacer nada. Siempre vamos a estar confundidos. Amén. Y también dice la Biblia que aquellos que viven en el mundo, pero no somos del mundo, son los que heredarán el reino de Dios. Segunda de Pedro 1, 10 y 11. Dice, por eso, hermanos, procuren aún con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Amén. Pues de esta manera se les otorgará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Maestro y Salvador, Yeshua de Mashiach. Hermano, es tan fácil seguir a Dios, es tan fácil obedecer a Dios, es tan fácil. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar que Dios nos ama. Amén. Y que nos quiere bendecir. Amén. Vámonos para terminar en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, 16. Maravilloso es Dios. Amén. Y yo les voy a decir una cosa, hermanos. La vida más pesada, la vida más difícil es la vida del mundo. Es estar en el mundo y vivir para el mundo. Es la vida más difícil. Ya no regrese allá, hermano. Amén. Porque cuando venimos al Señor, Él es nuestro descanso. Él es nuestro reposo. Amén. Él es nuestra paz. Amén. Él es nuestra fortaleza. Amén. Él es nuestro gozo. Él es nuestra esperanza. Amén. Es nuestra fe. Amén. Es el único que nos ama tal y como somos, porque nadie nos ama. Amén. ¿Quién quiere amarnos si no es Dios, que todo nos perdona? Amén. Aleluya. Ok, entonces, como resumen de los que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? No somos del mundo. ¿Qué nos quiso decir ahora su palabra? Si el mundo incrédulo, el impío, te ama, te acoge y te busca, entonces eres de este mundo y no de Dios. Amén. ¿Es fuerte esta palabra? Y tú dirás, ¿cómo vas a ver la gente de Dios? Bueno, háblales. Háblales de Dios. Antes yo, cuando vine a los caminos de Dios, se me crió como un tipo de confusión en mí, porque yo miraba que la gente sí se congregaba, sí se gozaban cuando venían a la iglesia, pero poco a poco me di cuenta de que no vivían una vida santa, que lo mismo que hacían en el mundo lo hacían en la iglesia. Y eso poco a poco se me fue quedando a mí. Y yo le decía al Padre, yo creo que yo vivía más sanamente antes de que yo entrara a la iglesia. Porque yo, ¿sabe? Sí era mala, sí era pecadora, pero había más pecado en la iglesia que allá afuera. Y eso es triste. Porque ya no hay reverencia
para Dios, para su palabra, para su presencia. Ya no hay respeto uno con los otros. Esto nos dice que somos un pueblo, pero un pueblo dividido. Y su palabra establece que un pueblo dividido o una casa dividida no prevalecerá. Y esa es la razón por que vemos cristianos cayendo. No se mantienen, no continúan. Porque hay división en la iglesia. La iglesia debe estar unida. La iglesia debe estar junta. Amén. Amándonos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros. Entonces, ¿somos de Dios o no somos de Dios? Yo no tengo la respuesta, usted la tiene. Yo ya hice mi decisión. Y yo he decidido por Dios. El mundo, porque el mundo está perdido sin esperanza. Usted, aunque alguien del mundo le caiga bien a usted y tenga buenos camaradas, pero esa persona está perdida. Esa persona necesita conocer la verdad. Y acuérdese lo que dice la palabra. Somos luz para aquel que está viviendo en la oscuridad. Amén. Dios no nos ha puesto. Mire, yo conocí cantidad de hombres y mujeres que hasta en las barras, en las cantinas, decían: es que fui a sacar a esta persona del vicio y ya me quedé. No, sí, es cierto, hermano, eso pasa, no estoy hablándolo por un solo caso, eso pasa muy seguido. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué no lo sacaste de la cantina? Lo llevaste a la calle y le dijiste: no, tuviste que sentarte, porque es mejor hablar cuando hay una cerveza de por medio. Y luego sigue la segunda cerveza. Y luego sigue la tercera cerveza. Y cuando menos acuerdas, peor perdido, porque conociendo la verdad, te bruteciste. Hermanos, ¿somos de Dios o no somos de Dios? ¿Amamos a Dios o no lo amamos? ¿Le obedecemos o no le obedecemos? El mundo está perdido y Dios quiere que su pueblo brille. Ofreciéndole al perdido la salvación, ofreciéndole al perdido la fe que debe tener, el amor. Amén. Haciéndole ver que necesita a Dios. No para que nos enredemos con ellos. Apocalipsis 3:16. Su palabra nos dice: así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Palabras muy poderosas, muy fuertes. Y estas palabras no es para los incrédulos, es para nosotros, los que decimos que hemos creído. Amén. Dios quiere un pueblo santo. Aquellos que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio del Hijo de Dios. Amén. Y el testimonio es un testimonio de obediencia, reverencia, respeto a nuestro Padre Celestial. Amén. No se puede ser parte del mundo teniendo amistades y comunión con los incrédulos que son incorregibles. Amén, no se puede. Mire, voy a contar un poco, antes de cerrar, voy a contar un pequeño testimonio. Cuando Alicia vino a los caminos del Señor, Alicia es mi hermana, para que no saben, es mi hermana, carnal y en Cristo. Chabelita se sintió ofendida, porque ya Alicia ya no adoraba lo que ella adoraba, ni creía en lo que ella creía. Y iba y la acusaba allá con los santos. Y le decía: te voy a acusar con fulana de tal, para que te castigue. Ay, Dios mío, perdóname. Sí, sí. Lo que hace uno, te digo, lo que hace uno en la oscuridad. Y no es cuestión de criticar tu fe, es cuestión de exponer una verdad. La verdad que nos hace libres, ¿no es cierto? Entonces viene Alicia y me dice: ¿tú crees? Chabelita, que ha sido mi amiga por tantos años, por tanto tiempo, y ya le hablo de la palabra de Dios, no quiere oír, ella me acusa.
Le dije, ¿sabes qué? Déjale de hablar. Y confía en el Señor hace su obra. Y un día, Alicia recibe la palabra y recibe una llamada y le dice, Alicia, Ali, yo quiero conocer al Dios que tú sirves. Vean ustedes, muchas veces hacemos la obra, sembramos en ellos y esperemos que el Espíritu Santo dé el crecimiento. Amén. Eso es lo que confiemos en el poder de Dios, de su palabra, de su verdad. No estamos allí quebrando, torciendo brazos a nadie. Estamos allí en las buenas y en las malas con esa persona, pero le hablamos del Señor, le hablamos que hay una mejor vivir, le hablamos que ella o él puede ser libre de su carga. Aleluya. Amén. Porque es lo primero que Dios quita, nuestra carga. Y con quitar nuestra carga de pecado viene la sanidad, viene la liberación, viene la fe, viene la paz, viene la fortaleza. Y queremos que el mundo esté lleno de Él. Amén, aleluya. Aleluya, santo. Dice el Señor en su palabra, no tienen que abrirlo. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Hermanos, si pudimos entender una sola cosa de este mensaje, una sola cosa, es que somos un pueblo apartado por Dios y para Dios. Y que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No hacemos lo que el mundo hace. Amén. Y hay buenas cosas, hay buenas amistades, hermanos. Yo sé que ustedes tienen buenas amistades, que son buenas personas. No necesariamente tienen que andar de borrachos o de drogadictos. Pero usted tiene amistades, buenas personas. Estas buenas personas pueden ser mejores personas en el Señor. Gáneselas para el Señor. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿saben qué? Lo aceptes o no lo aceptes, Dios te ha llamado como ha llamado las estrellas y las ha posicionado en el mundo para brillar. Y si tú no brillas, no estás haciendo trabajo en el Señor. ¿Ok? Cierro entonces con esta pequeña oración. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie.